¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Nuevamente nos reunimos hoy para desarrollar la clase de la semana número 9. En el curso de lenguaje corresponde al tema de la frase nominal en su primera parte. Así que, bueno, esperando que hayan tenido un bonito día familiar o días familiares, vamos a empezar y a continuar con nuestras clases. El tema de la frase nominal hoy corresponde a tratar, en primer lugar, el reconocimiento de los nombres o sustantivos, sus clasificaciones, porque hay más de un criterio, y por otro lado también las características del pronombre y tratar de reconocerlos dentro de oraciones, ¿no? Entonces son dos palabras que en un examen nos van a venir oraciones, nos van a venir enunciados o de repente textos, y nos van a decir, eh, cuente cuántos nombres hay, cuántos pronombres hay. Entonces tenemos que saber cómo identificamos. Pueden ser varios criterios para identificar un nombre, un pronombre, pero esa es la primera parte. Y la segunda parte, un poco la más compleja, es ver las funciones de la frase nominal. Ya no se trata solo del nombre, sino de toda una frase y también de las clases de frases nominales. En la segunda parte del FN que se va a desarrollar la siguiente semana, corresponde ya a ver los determinantes y adjetivos y, bueno, continuar de repente un poco con lo de FN que no haya quedado claro. Bueno, entonces empecemos con esta primera parte, este primer punto, que corresponde al nombre, también llamado sustantivo. Claro, yo creo que más común que lo llamemos sustantivo, ¿no? Cuando estamos en la escuela, de repente los profesores de colegio llaman más a este tipo de palabra, ¿no? La llaman sustantivo, pero también es conocido como nombre, ¿no? O como, a ver, claro, como un nombre, ¿no? Ahora, el núcleo de la frase nominal es el nombre, ¿no? Por de ahí que se llama frase nominal. Frase sustantiva casi no se suele usar mucho. Como nuestro tema de hoy es frase nominal, tenemos que hablar del nombre primero, ¿no? Entonces, un nombre semánticamente es una palabra cuyo significado, ¿no? se basa en general, ¿no? Se relaciona con la designación de elementos de la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la palabra pan y tengo la palabra tarde, de estas dos palabras, pan y tarde, la que designa, ¿no? La que se refiere, la que nombra un elemento de la realidad es pan, porque definitivamente si vamos a un lugar llamado panadería, podremos traer muchos panes o pocos panes, qué sé yo. El pan es un objeto de la realidad y según el lugar donde estemos, probablemente encontramos diferentes tipos de panes. Pero la palabra tarde, por ejemplo, no nombra un objeto de la realidad, ¿sí? Es más bien un adverbio, indica que algo se ha realizado en un tiempo no acorde, que ha tardado mucho. Entonces, eso es un adverbio, por ejemplo, ¿no? Hay distintos tipos de palabras, nombres, adverbios, verbos, determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones. Entonces, acá lo importante es que ustedes reconozcan el nombre de las demás palabras, ¿no? El nombre designa elementos de la realidad real, por decirlo así, aquella realidad que vemos, ¿no? Ahora, a veces hay cosas a las que le ponemos un nombre o un sustantivo, pero que no necesariamente vemos, sino que oímos, ¿no? Que olemos, que tocamos, ¿ya? Entonces, la palabra pan podemos tocarla, o sea, el objeto al que se refiere la palabra pan, podemos tocar un pan, podemos ver un pan, podemos oler el pan también incluso, ¿ya? Pero no podemos escuchar el pan, bueno, no suena. Quizás la mordida de un pan, ¿no? ¿Ya? Entonces, el sustantivo es aquella palabra, una palabra X, que designa un elemento de la realidad real, porque lo podemos percibir con los sentidos, o una realidad abstracta, porque también designa ideas, ¿no? También designa ideas. Por ejemplo, si hablamos del amor, el amor es un sustantivo, designa un elemento de la realidad abstracta. Esa realidad abstracta es muy general porque puede referirse a ideas, a estados, a sentimientos, ¿no?
Por ejemplo, el amor es un tipo de sentimiento y es un elemento de una realidad, pero abstracta. Entonces, también el amor es un sustantivo. Designa elementos de las realidades concretas o abstractas. Sintácticamente es el núcleo de la frase nominal. Por ejemplo, el amor de los padres es incomparable. ¿Ya? Acá uno encuentra dos sustantivos, ¿no? Dos nombres. Amor, que es un sustantivo que designa un sentimiento, y los padres, no padres, es sustantivo que designa personas. Sin embargo, por el hecho de que haya dos nombres, no significa que hay dos frases nominales, ¿ya? Hay solo una. El núcleo de lo que es incomparable, de la frase nominal, el amor de los padres es incomparable, de lo que se está hablando es del amor de los padres. La palabra más importante es amor. El amor es el incomparable, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, no siempre tú que veas dos sustantivos o dos nombres vas a tener dos frases nominales. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo identificamos una FN? ¿Cómo la podemos cuantificar? Por ahora diremos que el núcleo de la frase nominal es un nombre. A nivel morfológico es un lexema variable. Significa que es un tipo de morfema lexical o raíz que admite morfemas flexivos, ¿no? Puede tener género femenino o masculino y por ello es que se considera variable. Por ejemplo, pan, ¿no? Es un sustantivo que es flexivo, que tiene flexión, admite la variación de masculino. Cuando decimos pancito, ¿no? Y se le agrega la O en masculino, ¿ya? Cuando le ponemos un artículo delante, decimos ese pan o decimos el pan, ¿ya? Entonces, va a admitir determinantes masculinos, ¿no? Por eso decimos que es variable. Los sustantivos son variables y van a admitir, además de flexivos, ¿no? Derivativos también, pero eso no siempre, no siempre. La derivación no es un requisito para que haya variabilidad en el sustantivo, más sí la flexión. Por ejemplo, pancitos y panadero presentan color, em, tienen en pancitos raíz, sit el interfijo, la es el sufijo masculino y la S es el sufijo de plural. En panadero, pan es la raíz, ad es el derivativo, que significa, bueno, que es un interfijo que se ha colocado en realidad para que no choquen pan y er. Er es el agentivo del agente que trabaja en pan y la O es el flexivo de género masculino, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos en comparación con los nombres. Vamos a ver cómo reconocer un sustantivo. Voy a salir de este modo para ir reconociendo sustantivos, ¿ya? Me voy a ir desde el título. Cuando yo digo la frase nominal, el núcleo o la palabra frase es el sustantivo, ¿ya? Cuando yo sé que hay un sustantivo, porque tú le puedes colocar un artículo. Puede ser el artículo la, puede ser el artículo el. De manera general le vamos a poner la y el, ¿ya? De manera general. La frase. Frase es sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que nominal es su adjetivo. Paso a la siguiente. El nombre es sustantivo. Tanto nombre como sustantivo son sustantivos. Son nombres. Definición es también un sustantivo. ¿Por qué es un sustantivo? Porque le puedo colocar también, le puedo colocar un artículo. Yo puedo decir la definición. La definición. De hecho, chicos, toda palabra que termine en ción, que tenga este sufijo ción, siempre va a ser un sustantivo, siempre. Designa elementos. Elementos también es un sustantivo. ¿Por qué? Porque le puedes colocar un artículo, ¿ya? Los elementos, ¿sí? Realidad también es sustantivo. ¿Por qué? Porque le puedes colocar un artículo, la realidad, los elementos. ¿Ya? Núcleo también es un sustantivo porque le puedes colocar, ahí no me hace caso, no quiere, no quiere. Le puedes colocar un artículo, puedes decir el núcleo. No quiere que escriba. Bueno. Frase también, lexema también, núcleo también, morfemas también, ¿no? Y los demás que están allí. Son sustantivos. Vamos a ver ahora las clases de sustantivos, ¿no? Existe un criterio para clasificar los sustantivos de acuerdo a la designación o referencia, ¿ya? Los sustantivos designan elementos
a veces individualizándolos y a veces refiriéndose a ellos de manera general. Los sustantivos que nos ayudan a individualizar a un objeto de un grupo con el que comparte rasgos son los nombres propios. Se denominan no connotativos. Por ejemplo, tenemos nombres propios de persona, ¿no? Como antropo significa hombre, antropónimo va a ser nombre propio de persona. Patronímicos son un tipo especial de antropónimos que aluden a los nombres de familias, es decir, los apellidos. Los topónimos son un tipo de nombre propio que designan nombres propios de lugares y los zoónimos de animales. Veamos los ejemplos. Carlos, Camila, incluso Pancho, que es el hipocorístico de Francisco, son nombres propios en el sentido de que designan o hacen referencia a un solo elemento de una clase de objetos, personas o cosas que guardan algo en común, ¿no? Por ejemplo, Carlos suele ser el nombre de una persona, su nombre de pila, o el que lo llama su primer nombre, ¿no? Camila, y también Pancho, que es un tipo especial de nombre, que es un hipocorístico, es un nombre de cariño. Por ejemplo, a Camila de cariño le pueden decir abreviándola Cami, y a Carlos de repente alargándolo Carlitos, ¿no? O Calitos, o Calito. Esas deformaciones en el sentido morfológico, esas variaciones morfológicas reciben el nombre de hipocorísticos. ¿Ya? Entonces ustedes de repente me pueden comentar cuál es su hipocorístico, ¿no? Yo aquí que los tengo, que los puedo ver, ¿no? Algunas veces tenemos el mismo nombre, algunas veces cambia, ¿ya? Algunas veces cambia el nombre, ¿no? Por ejemplo, de Sebastián podría ser Sebas, de Alessandro podría ser Ale, de Geraldine podría ser Gerald, ¿no? A ver, no sé, no puedo ver todos los nombres. ¿Ya? No sé, de César podría ser Cecitar o Shesha, no sé, ¿no? También hay todos esos cambios. De Fabiana podría ser Fabi, no lo sé, ¿no? Así, en fin, hay varias formas, porque eso depende de cómo nos llaman en casa. El hipocorístico es un tipo de nombre propio familiar. Los patronímicos, por el contrario, son nombres propios que designan no a una persona de la familia, sino a todos los miembros de una familia. Por eso se llaman apellidos, ¿no? Martínez alude a toda la familia Martínez, ¿ya? Rodríguez y Fernández. Lo que tienen estos apellidos en especial es que se han formado a partir de un nombre propio. Por ejemplo, de Martín, los hijos de Martín se apellidaron Martínez. Los hijos de Rodrigo, Rodríguez. Los hijos de Fernando, Fernández. Los de Pedro, Pérez. Los de Hernando, Hernández. Y así sucesivamente, ¿no? Porque en alguna época no había tanta gente. Fueron aumentando la cantidad de gente, entonces se tuvieron que ir creando más y más apellidos y nombres, etcétera, ¿no? Pero en sus inicios estos apellidos se originaron de nombres propios, ¿no? Y estos apellidos específicos, especiales, que nacen de nombres propios, nombres de pila, se denominan patronímicos, ¿no? Am, Luego tenemos los topónimos: Ica, Ayacucho, Arequipa son nombres de lugares, y los zoónimos, que son nombres de animales. Lo que tienen en común estos nombres propios es que designan objetos, lugares, personas, individualizándolas para diferenciarlas del resto del conjunto. Los nombres comunes, en cambio, son tipos de nombres, son sustantivos que no designan un objeto del conjunto, sino que designan las propiedades de todos los elementos que pertenezcan a ese conjunto. Eso me hace recordar mucho los diagramas de Venn, ¿no? O la definición de conjunto. Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A, que tiene los elementos A, B, C, D minúsculas, y yo digo, estos elementos forman los días de la semana, entonces voy a decir que X tal que X va a tener que ser un día de la semana, ¿no? Para que esos elementos formen parte del conjunto, tienen que cumplir propiedades. Lo mismo pasa con los nombres comunes. Los nombres comunes designan elementos de cosas que deben tener algo en común, ¿no? Por ejemplo, mesa. Dado un conjunto de objetos que pueden ser mesas, todos van a tener que tener una propiedad en común. ¿Cuáles son las propiedades
tener un tablero, tener patas para poder realizar actividades, ¿no? Entre ellas comer o trabajar, qué sé yo, ¿no? Con computadora igual, ¿no? Computadora es un objeto que tiene programas y me permite realizar tareas, no sé. Y así, los nombres comunes designan una serie de objetos, ya sean reales, ¿no? O sean abstractos, ¿sí? Em, pero son propiedades generales, son genéricos, no designan algo en particular, algo individualmente. A su vez, estos nombres comunes se dividen en dos tipos, pero ya no, aquí ya no tiene que ver lo que designan, sino su naturaleza concreta o abstracta. ¿Ya? Los sustantivos, miren, que los nombres propios no se dividen en concretos y abstractos. Solo los comunes se dividen en concretos y abstractos. ¿Ya? Por ejemplo, mi caso de la palabra mesa, ¿no? Es un sustantivo común, no, es que no hay nadie que se llame mesa, ¿no? O no hay un lugar que se llame mesa, o quizás sí, ¿no? Alguien me dice, pues ahora sí conozco un lugar que se llama mesa. Estoy hablando de la mesa en términos comunes, que va a ser según su naturaleza concreta. ¿Por qué? Porque la podemos ver, de repente la podemos tocar, la podemos oler, no sé, ¿no? Concreto. Pero también va a haber sustantivos abstractos, por ejemplo, el amor, la seguridad, la confianza, ¿no? Que son sentimientos, pero también podríamos hablar de ideas, las ideas que tengamos, ¿no? Que es una idea, no sé, las ideas que tengamos. ¿Bien? Por ejemplo, el pensamiento, son, qué sé yo, ideas, no son conceptos. Los abstractos, ¿no? Podemos ver aquí son altruismo, bondad, ilusión, pasión. Son sustantivos porque le puedes colocar artículo. Ya sería el altruismo y no la altruismo. La bondad, la ilusión, la pasión. Podemos colocarles un artículo y, bueno, irnos bien, ¿sí? Los concretos se subdividen, ¿no? En dos grupos, individuales y colectivos. Los individuales son sustantivos que designan objetos de manera individual, ¿ya? Por ejemplo, las casas están eh, seguras hoy en día. Ya, estoy hablando, profesora, pero habla de varias casas, no sé, de 5 casas o todas las casas de la ciudad. Sí, pero me refiero a ellas en términos individuales, no me estoy refiriendo al conjunto de casas, ¿sí? Otros son los sustantivos que se refieren a los objetos concretos en términos de conjuntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si fuese los apartamentos o, ¿no? Los apartamentos, el conjunto de ellos podrían ser los condominios, no lo sé, ¿no? Entonces, ahí sí, a veces hay sustantivos que designan objetos en términos colectivos, como grupo. Con una sola palabra su significado ya es de grupo. Pero yo puedo decir perros, puedo decir hojas, ¿no? Puedo decir rosas, pero me estoy refiriendo a ellas en términos individuales. ¿Ya? Los individuales pueden ser sustantivos singulares o plurales, y los colectivos también, ¿no? Los colectivos pueden ser singulares y plurales también. Lo que cambia aquí es cómo nos referimos a ellos, ¿sí? De manera colectiva o no. Un ejemplo de colectivos primitivos es archipiélago y orquesta. Archipiélago, ¿qué significa? Conjunto de islas, y orquesta, conjunto de músicos. Pero se diferencia de los colectivos derivados, rosal y plumaje, que derivan de rosa o que son conjuntos de rosas y de plumas, en que estos derivados se van a mantener la raíz de la cual ellos se refieren. Y solo se ha añadido sufijos derivativos. Bueno, entonces, en gran medida, esta es la clasificación general de los sustantivos. Vamos a pasar a ver los ejercicios de aplicación. ¿Ya? Aquí lo tenemos y vamos a ir explicando. Empecemos a ver con la primera, ¿no? Es el número de sustantivos en el texto. Como yo les decía, siempre las preguntas van en relación con ello, ¿ya? Siempre, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es el número de sustantivos? Veamos.
La inteligencia artificial. Si yo veo esta palabra inteligencia, va a ser el sustantivo porque está con un artículo. O yo le puedo colocar artículo. Artificial sería su adjetivo. ¿Ya? Su adjetivo. Inteligencia es la inteligencia. Vez también es sustantivo porque yo digo cada vez, toda vez, la vez. Entonces, cada también va a ser un determinante, igual que la. En redes, ya, redes también es sustantivo porque yo puedo decir, voy a escribirlo entre paréntesis, las redes. O sea, es posible que yo tenga ahí las redes sociales, sería su adjetivo. Internet también es un sustantivo porque puedo colocar antes de internet la internet. La internet. Uso también es sustantivo porque le puedo colocar un artículo, el uso, o incluso acá ya tiene un determinante que es su uso. Imágenes también es sustantivo porque yo puedo decir las imágenes. Luego tenemos audios, también sustantivo porque podemos decir los audios. Videos, también sustantivo porque podemos decir los videos. Y la última es información. ¿Por qué? Porque podemos también decir la información falsa. Lo que estoy encontrando son sustantivos. ¿Cómo los reconozco? Porque pueden llevar artículos. La inteligencia, la vez, las redes, la internet, el uso, las imágenes, los audios, los videos, la información. Y si no lleva artículo, puede llevar posesivos. Su inteligencia, sus redes, su uso, sus imágenes, sus videos, su información. Y si no tiene ni posesivos ni artículos, puede tener un determinante como cada vez, cada uso, cada imagen, cada red, cada video. Ya no hay problema, podría haber cualquiera de ellas, porque tienen en común ser determinantes. Los sustantivos aparecen con determinantes. Ahora vamos a contar cuántos hay. En la primera línea hay 3 sustantivos, en la segunda vamos a ver 4, son 7 y en la tercera 2 son 9. La respuesta aquí es 9 sustantivos. Atentos, por favor, y atentas, porque en las preguntas de exámenes suelen pedirnos que cuantifiquemos los nombres o sustantivos. Entonces tú tienes que tener un criterio. El criterio que les he mostrado ha sido, fíjense en los determinantes. ¿Ya? Aquí lo voy a volver a subrayar para que no se olviden. Es un criterio para reconocer los sustantivos. Vamos a ver la segunda pregunta, que consiste en relacionar o correlacionar, como se suele decir, los sustantivos con su clasificación. ¿Ya? Cumplió con sus objetivos, ¿no? Cumplió con sus objetivos y metas. Yo tengo muchas metas. Una de mis metas puede ser publicar un libro, ¿no? Irme al extranjero, qué sé yo. Objetivos, ¿no? Estas cosas que les digo son abstractas, son ideas. Entonces vamos a relacionarla con el sustantivo abstracto. El olor de las margaritas. El olor tú lo puedes percibir por medio de tu nariz, es concreto. La orquesta musical es un colectivo, pero yo sé que es un grupo de músicos, pero no decimos, no lo formamos con músicos, así que es primitivo. Cañaveral es el conjunto de cañas, por ello es un colectivo derivado. La relación es entonces la que se muestra ahí. Vamos a pasar al siguiente punto. Voy a dejar ahí que se pueda ir viendo para que le tomen captura, practiquen, recuerden. Y vamos a pasar al siguiente punto, que ya sería los pronombres. ¿Sí? Pasamos ahí. Hace un momento dijimos que los nombres designan objetos del mundo, pueden ser reales o no reales. Puede ser un mundo real o no real, porque pueden referirse al mundo de las ideas, como la palabra objetivos, metas, ¿no? El pronombre designa
objetos de manera referencial. Su significado depende del contexto. ¿Ya? Por eso se dice que su significado es referencial. Depende del contexto. Uno de los pronombres que primero aprendemos es yo y tú, ¿no? Yo y tú. Eh, lo que primero vemos es quién es yo. Yo es el individuo que en ese momento de la conversación toma la palabra. ¿Ya? Entonces, ¿a quién se refiere yo? ¿Qué significa yo? Bueno, va a depender de quién habla en ese momento. ¿Sí? Por eso se dice que es referencial el pronombre. Depende del contexto. Ese también es el núcleo de la frase nominal, porque reemplaza el nombre, ¿no? Entonces, si el nombre es el núcleo, cuando el nombre no está y aparece el pronombre que lo está reemplazando, pues el núcleo va a ser el pronombre, obviamente, ¿ya? Puede ser variable o invariable. De hecho, hay pronombres variables como ella, nosotros y nosotras, aquel, aquella, mío, mía, usted, ustedes. Ellos son variables porque podemos encontrar allí marcas de género, de número, pero también hay invariables porque no se encuentra género ni número como yo, tú, mí, ti, sí, nadie, etc. Encontramos además 7 tipos de pronombres, ¿no? En primer lugar, los más conocidos, que son los personales. Luego siguen los posesivos, los demostrativos. Y con estos dos hay que tener cuidado porque también existen palabras muy parecidas a ellos, que son los determinantes posesivos y determinantes demostrativos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, porque una cosa es los dos son posesivos, pero uno es un determinante y el otro es un pronombre posesivo. Además de ello están los interrogativos, los exclamativos, los relativos y los indefinidos. Empezamos a ver los pronombres personales. Los personales se dividen en dos grupos, tónicos y átonos. Los tónicos pueden funcionar, al menos el primer grupo, como sujeto de la oración. Yo es sujeto, tú también sujeto, ¿no? Él, ella pueden ser sujetos como pueden tener otras funciones, dependiendo de su ubicación en la oración. Usted, nosotros, pasa lo mismo. Ahora, existen otros pronombres tónicos que también tienen mayor fuerza de voz, por eso se llaman tónicos, que ya no funcionan como sujeto, sino que funcionan como complemento de la preposición o pueden también funcionar como objeto directo, indirecto, etc. ¿Cuáles son esos pronombres? Mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo. Ejemplo, ella viajará contigo. Allí en esa oración están de color rojo dos pronombres tónicos. Ella en función de sujeto, porque ella viajará. ¿Quién viajará? Ella. Contigo funciona ya no como sujeto, sino como un complemento circunstancial de compañía. El contigo indica con quién viajará. ¿Ya? En la segunda oración, tú debes llevarlo para ellos. Tú es el sujeto, pues preguntamos quién debes llevarlo, tú. Para ellos es el oí, ¿no? Ellos se van a beneficiar. El objeto directo hay otro pronombre, que es lo, llevarlo. ¿Por qué no está de color rojo si también es pronombre? Porque es un pronombre átono. ¿Ya? Veamos los átonos. Los átonos son le y les, la, lo y la, los y las, me, te, se, nos y os. Bueno, le, les, estos pronombres son siempre de objeto indirecto. Lo, la, los y las siempre son de OD. Mientras que los últimos, me, te, se, nos, os, pueden ser a veces OD, otras veces pueden ser OI. Hay que tener cuidado. Les repito, le y les siempre son OI. Si yo digo, le entregué la carta y este te pregunta qué función cumple le, ya sabes, o sea, esto es OI, no puede ser otra cosa. ¿Ya? Lo y la son de OD. Lo ayudó, ya, lo es OD, siempre OD. La también es OD. ¿Ya? La saluda, la entonces sería OD. Los y las también OD. Pero si nos dicen y nos dicen, eh, me compré un plumón, el me ahí es un oí. Pero si yo digo, me peiné rápidamente, ahí va a ser un OD. O sea, va a depender de con qué verbo aparezca, para saber qué función cumple.
En las oraciones que ejemplifican el uso de estos pronombres personales tenemos te los guardé, ¿sí? El objeto guardado o los objetos guardados es los, sería el OD, y te sería el OI. De hecho, cuando tú tengas la secuencia de dos pronombres personales átonos que estén antes de un verbo, siempre primero va a ir el OI y luego el OD. En envíaselas, primero el OI, luego el OD. ¿No? C es OI, las es OD. Es un orden, siempre hay. Luego tenemos los pronombres demostrativos, ¿sí? Que son este, ese y aquel, que son femeninos y plurales, y sus femeninos y plurales que serían esta, esa y aquella, y sus plurales, estos, estas, esos, esas, aquellos y aquellas. Pero también tenemos los neutros, esto, eso y aquello, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Esta es la mejor propuesta. Esta es un demostrativo y es un pronombre porque está reemplazando el nombre. No vemos un nombre a su costado. No hay nombre. No dice esta casa, no dice esta universidad, no dice esta propuesta, ¿no? Simplemente dice esta. Y luego está el verbo. Cuando tengo esta y luego el verbo ya es un pronombre demostrativo. Y no es un determinante demostrativo. Si fuese esta casa, esta señora, ahí sí sería un demostrativo, pero un pronombre. Aquí vemos que se trata de dos pronombres demostrativos, no determinantes. Aquello nos afectó a todos. Aquello es un pronombre. Como ven, no dice aquello que, está aquello solo. No dice aquel problema, ¿no? Es solo es un neutro, entonces es un pronombre demostrativo. Porque no hay nombre. Si hubiese nombre, se llamaría determinante. Luego tenemos los interrogativos, ¿no? Que son aquellos que se utilizan en preguntas directas o indirectas parciales. Por ejemplo, ¿cuánto? ¿Quién? ¿No? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta este celular? Ahí vemos el cuánto con tilde. Está en una pregunta directa, ¿no? O también en una indirecta. Dime cuánto cuesta este celular. Como pueden ver, se ha usado este mismo pronombre interrogativo con tilde en una pregunta indirecta. También tenemos los pronombres exclamativos, ya que pueden aparecer el qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cómo y cuándo en exclamaciones directas, como ¿cómo pudo suceder esto? O también en exclamaciones indirectas, como por ejemplo me impresionó cuánto costó el auto. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces este grupo de pronombres. Vamos a ver una más. Los pronombres posesivos, los relativos y los indefinidos. Los pronombres posesivos pueden ser mío, mías o mía o míos, ¿no? Tuyo, tuya, tuyas, tuyos, suyo, suya, suyas y suyos. Y lo mismo con vuestro, vuestras, nuestro, nuestras. Recuerden que estos pronombres no deben aparecer con el nombre porque lo están reemplazando. Esa publicación es nuestra, como puedes ver, aparece el nuestro, pero no aparece el nombre, aparece el verbo antes. Esa revista es tuya, nuevamente aparece el tuyo y no aparece el nombre antes, te lees, ¿no? Tenemos también los relativos, qué, quién, cuál, cuyo, cuánto, dónde, cómo, que se parecen mucho a los anteriores, ¿no? Interrogativos, qué, quién, cuál, cuál. Y los exclamativos, que la diferencia es que los anteriores llevaban tildes y aparecían en exclamaciones e interrogación. En cambio, los relativos no aparecen en preguntas, no llevan tilde. ¿Pero qué tienen en común? Vamos a resaltarlo para que ustedes lo puedan ver. Lo que tienen en común estos relativos es que aparecen en medio de lo que es un nombre y un verbo. Entonces, siempre van a aparecer en medio, siempre. Ya vemos que el que está con un verbo, pero también aparece, voy a tener que dibujar otro así, aparece con un nombre. Enlaza un nombre con un verbo.
el reloj que te compré, Roberto, ahí está el nombre. Vamos a copiar, ¿no? Roberto, ¿quién es novelista? ¿Cuál es el verbo? Es, ¿no? Como les decía, aparece entre un nombre y un verbo. El verbo aquí va a ser es. Es. ¿Ya? Entonces estos relativos pueden ser el reloj que, el muchacho quién, la noticia la cual, ¿ya? El hijo cuyo padre, o el estudiante cuyo padre, el lugar donde, la manera cómo, el momento cuándo, ¿sí? Ahí está, son relativos. Y los indefinidos son aquellos que, como su nombre lo dice, indican una cantidad o una existencia indefinida. Por ejemplo, todos actuaron de manera sosegada. Ahí dice todos, de manera indefinida, sin precisar cuántos son, si son 20, si son 10. Simplemente dice todos. Alguien ingresó por la puerta, pero no está diciendo quién es ese alguien, su nombre, ¿no? Solo el alguien. Por lo tanto, es un indefinido. Vamos a continuar viendo los pronombres personales un poquito ya en más detalle. Los pronombres personales son tónicos y átonos. Dentro de los tónicos tenemos los que funcionan como sujeto yo en primera persona, ¿no? Y su plural nosotros. En segunda persona tú, usted, en el español están estas dos, ¿no? Tú y usted, pero de hecho dialectalmente va a variar, ¿sí? Por ejemplo, una amiga de Honduras siempre me habla a mí con usted, no me habla de tú, ya, porque es la forma como ellos tienen de expresarse. En cambio, nosotros usamos más el tú y el usted se reserva para casos de formalidad o para personas mayores o cuando hay más respeto. El plural es vosotros o vosotras en zonas donde hay voceo y el ustedes donde hay un ustedeo, ¿no? Acá somos ustedeamos porque en vez de usar vosotros usamos ustedes. Así que esto es dialectal, esto puede variar de acuerdo a los dialectos o variedades lingüísticas específicamente hablando. En tercera persona tenemos los de sujeto él o ella o ello también y sus plurales ellos y ellas. Pero también hay otras funciones que no son sujetos, sino que son el complemento directo llamado o de, el complemento indirecto llamado OI, o los circunstanciales que tengan preposiciones, como son los de compañía, ¿no? O también los de instrumento. Por ejemplo, mi, conmigo, ¿no? En primera persona del singular, si fuera un OD, ¿no? O nosotros, nosotras, si fuese el plural. Ti, contigo en segunda persona, o el plural ustedes. Él, ella, sí, consigo, y sus plurales, ellos, ellas, sí, y consigo. En los átonos tenemos las funciones de o, de, y, o, y. Pueden ser proclíticos como le di un brazo, un abrazo. ¿Cuándo es proclítico? Cuando va antes del verbo. Le di, le pedí, lo ayudé, ¿ya? La saludé, etc. Pueden ser enclíticos cuando van interiormente, ¿no? Dentro del verbo, como abrázame, abrázanos, abrácense. En primera persona, me y nos, en segunda, te y se, y en la tercera tenemos Lola y se para el OD, los, las y se también para el OD en plural, y para el OI, le y se o les y se, para OI, objeto indirecto. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es el OD y el OI dentro de un ratito. Antes de pasar a esas funciones de OD y OI, pasemos a ver, muchachos, el ejercicio de aplicación número 2, donde tenemos 5 alternativas en la primera y debemos contar los pronombres. ¿Ya? Vamos a ver conmigo la primera. El lunes entrégaselas para su revisión con los jefes. En el verbo entrégaselas encontramos dos pronombres. El primero es se, que es de objeto indirecto, y el segundo es las, de objeto directo. El objeto entregado va a ser femenino, son las cosas entregadas, ¿no? O que se van a entregar. Ahí encontramos dos pronombres personales, ¿ya? Dos pronombres.
Vamos a ver la siguiente. Anoche se olvidó. Vemos que aparece un pronombre proclítico, chicos, porque está antes del verbo. Está antes del verbo. ¿Ya? Y ese es un objeto indirecto. Mejor lo pongo en rojo. De preguntarle, aparece aquí otro pronombre también de objeto indirecto. ¿Quién? ¿No? Pronombre interrogativo. Irá de viaje. Irá a de viaje. No. Irá de viaje. Muchos, pronombre indefinido, no nos dice cuántos son. Resolvieron varios ejercicios. ¿Por qué no puede ser este varios? Porque este varios no lo puedo considerar, lo voy a tachar. ¿Por qué no puede ser? Que también es indefinido, dirán ustedes. Es que este no es un pronombre, no está reemplazando al nombre, el nombre está a su lado. Varios ejercicios, así que es un determinante. Ese, ¿por qué no puede ser ese un posesivo? Porque igual es un determinante, está al costado de un nombre, no lo reemplaza. Recuerden que los pronombres reemplazan al nombre, no lo acompañan. Vamos a ver la siguiente. Ese sobrino mío, ese tampoco es un pronombre demostrativo, no es. El mío tampoco es pronombre posesivo porque no está reemplazando al nombre. Un estudiante aún tampoco es, ¿no? Con mucho talento este mucho tampoco está acompañando un nombre. Nos piden pronombres, no determinantes. Ellas, ahí aparece el primer pronombre tónico, nos aparece otro pronombre, ¿no? Que también pronombre, pero este es relativo porque está en medio del sustantivo y del verbo. Entonces es un relativo. La A, mejor dicho, la opción A tiene dos pronombres. La opción B también tiene tres pronombres. No, tiene tres pronombres. La opción C tiene solo uno, la D tiene cero. Y la última presenta cuatro pronombres. ¿No? Vemos, a ver, ellas nos informaron. Ah, falta un pronombre. El pronombre que me faltó fue C. C, Bárbara. Ahí está. Tenemos cuatro pronombres, lo voy a poner en negrita. Y esa sería la respuesta. Ahora vamos a ver las relaciones de los pronombres con sus clases. La carta que escribí, ¿no? Este que está en medio de un sustantivo, que sería carta, está en medio de la carta con su verbo, ¿no? Carta, y el otro es el verbo escribir. Cuando un pronombre relaciona, está en medio de un nombre, sustantivo, con un verbo, entonces es un relativo. La 1 tenemos un relativo, 1B. En 2, don Juan, aquel automóvil negro es suyo. El suyo es un posesivo y sí es un pronombre porque no está acompañando al nombre, sino que está reemplazando el nombre, está con el verbo. Entonces, aquella está muy lejos de nosotros. Aquella es un demostrativo y sí es pronombre porque está reemplazando al nombre, no es que esté acompañando. Él y yo, él es un pronombre personal tónico que funciona como sujeto. La relación sería ella, ¿no? 1B, 2C, 3D y por último 4A. Bien, veamos ahora la siguiente parte. Ahora sí pasemos a la frase nominal. ¿Ya? Ahora sí. Ya, veamos. La FN. Es una unidad sintáctica, ¿sí? La unidad sintáctica. La sintaxis es la disciplina que estudia las oraciones y las frases que constituyen las oraciones. Dentro de ellas están las frases nominales. Entonces, la frase nominal es una unidad de la sintaxis, una unidad sintáctica, cuyo núcleo va a ser el nombre o puede ser el pronombre. Va a cumplir funciones dentro y fuera de la oración. La estructura del FN es la siguiente. Tiene como elemento obligatorio el nombre o el pronombre
Y como elementos opcionales, los modificadores, tanto directos como indirectos. Esta es una estructura, es como una plantilla. Generalmente el núcleo va en medio de los modificadores directos. ¿Cuáles son los directos? Son determinantes y pueden ser adjetivos. Por ejemplo, determinantes artículos, posesivos, demostrativos son los cuantificadores. Y los adjetivos pueden ir antes o pueden ir después. O sea, puede decir pobre hombre o hombre pobre. Puede decir linda estudiante y estudiante linda, qué sé yo. Tarea difícil o difícil tarea. Entonces, el adjetivo puede ir antes o puede ir después. En cambio, los determinantes suelen ir antes, ¿no? Yo puedo decir la estudiante, el estudiante, esa estudiante, mi estudiante, unos estudiantes, pocos estudiantes, cada estudiante. O sea, generalmente van antes los determinantes, difícilmente van después. En algunos casos van después, como por ejemplo, Dios mío, ¿ya? Piso 15, ¿no? A veces van después, pero son pocos casos. Luego tenemos el modificador indirecto, que estructuralmente corresponde a frases aposicionales y preposicionales, pero también a proposiciones subordinadas adjetivas, ¿ya? ¿Cuándo es una proposición subordinada? Cuando encontramos un verbo, ¿ya? Cuando encontramos un verbo, encontramos un relativo, entonces ahí es una proposición subordinada. ¿Cuándo es una frase positiva? Cuando explica el significado del nombre. Por ejemplo, Miguel Grau, el héroe nacional, nació en Piura, tal, tal, tal. Cuando se explica el nombre propio. La frase preposicional, cuando tenemos sustantivos, nombres, ¿no? Pueden ser verbos, sí, o adjetivos, que empiezan con preposición y modifican al núcleo. Por ejemplo, el trabajo de Luis está cerca. ¿Qué está cerca? El trabajo de Luis. La FN es el trabajo de Luis. Núcleo, trabajo. El modificador directo, porque es el artículo. De Luis, allá es una frase preposicional. Empieza con preposición. Entonces, de Luis sería el NI, ¿ya? Ahora vamos a ver aquí los ejemplos, ¿no? Luis, la profesora de lenguaje, calificó los exámenes. Quiero que estén muy atentos a la coma que está después de Luis. Esta coma ya no está después de lenguaje, ¿no? No es que la profesora de lenguaje se llame Luis. Si hubiese una coma después del lenguaje, se llamaría Luis, ¿no? Esto significa que se le está hablando a Luis. Oye, Luis, escucha, Luis, coma vocativa, coma de préstame atención. Luis, coma. La profesora de lenguaje, de ella estoy hablando, ella es mi tema de conversación. ¿Qué digo? Calificó los exámenes. Ahora, seguramente esto es relevante porque estamos a la expectativa de los exámenes finales, de cuánto de nota nos ha puesto, etc. Ya, entonces tenemos las siguientes frases nominales. Luis es una FN que funciona como vocativo. La profesora de lenguaje es otra FN que funciona como sujeto. Y tenemos los exámenes, otra tercera FN que funciona como el objeto directo. ¿Qué es el vocativo? La persona a la cual tú le hablas. Te puede decir, Luis, la profesora calificó. Puede decirle, hermano, la profesora calificó. Mamá, la profesora calificó. Es decir, tú puedes referirte a tu receptor de distintas maneras. La profesora de lenguaje es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El que concuerda con el verbo. ¿Quién calificó? La profesora de lenguaje. Calificó está en tercera persona singular. La profesora también en tercera persona singular. Porque es ella, ¿no? No soy yo, no eres tú. No es ni la primera ni la segunda persona, es la tercera persona. Los exámenes, ¿no? Es el objeto calificado, es el objeto directo. El objeto directo tú lo reconoces porque colocas el verbo en participio, ¿no? Si es calificó, es calificado. Y tú te preguntas, ¿cuál es el objeto calificado? Los exámenes. ¿Ya? Siempre lo pasas a participio y le pones la pregunta, ¿cuál es el objeto? Más el participio.
Tenemos el siguiente ejemplo. Gaby, la jefa de enfermería, firmó las actas de Juan. Gaby, la jefa de enfermería, hasta la coma llega hasta enfermería. ¿Qué quiere decir? Que Gaby es la jefa de enfermería. Es el nombre de la jefa de enfermería. ¿Quién firmó las actas? El sujeto ya no sería solo la jefa de enfermería, sería Gaby, la jefa de enfermería. Es el sujeto. El objeto firmado es las actas de Juan, sería el OD. En la tercera, la próxima semana ella convocará una asamblea. La próxima semana es un FN de circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? La próxima semana. Ella, sujeto. ¿Quién convocará? Ella. Una asamblea será pues el objeto convocado, ¿ya? El objeto directo, ¿no? Convocará a una reunión. Llamará a una reunión. A ver, en estas frases podemos ver que no siempre la FN tiene un solo sustantivo. A veces la FN tiene más de un sustantivo. Tiene dos, ¿no? La jefa de enfermería tiene dos sustantivos, jefa y enfermería. Profesora y lenguaje tiene dos, ¿no? Perdón, Gaby, la jefa de enfermería, hay tres sustantivos. Gaby, jefa y enfermería. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno de estos sustantivos funciona como un núcleo y el otro no lo es. Es el modificador indirecto. ¿Ya? Entonces, en Luis, por ejemplo, Luis sería el núcleo. Vamos a identificarlo. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis de un caso. Solo de uno porque creo que no va a alcanzar el espacio. Es un cero. Ya. Luis sería el núcleo de esa FN. En la profesora, la sería el MD. Profesora sería el núcleo y de lenguaje sería el MI. Este de lenguaje es una F pre, o sea, es una frase preposicional. Ese de lenguaje. ¿Cuándo es una frase preposicional? Cuando tienes un nombre o lo que sea una palabra X que está precedido por una preposición. Puede ser de, en, etc. Los exámenes. Como esta FN, los es el de y exámenes es el. Vamos a ver las clases de la FN según la estructura. ¿Ya? Pero antes de ver este tipo de estructura, vamos a hacer una práctica, ¿sí? Un poco rápida. Un caso. ¿Ya? El vecino del papá de Alejandro se mudó el viernes. Primero, muchachos, primera pregunta que debemos saber, ¿cuántas FNs hay? ¿Cuántas FNs hay? ¿Ya? Tengo una, que es el sujeto. Ahí dice su mudó, no, se mudó. El sujeto, que sería el vecino del papá de Alejandro. Segunda FN, se, es el pronombre que acompaña al verbo. Y otra FN es el viernes. Tenemos en total 3 frases nominales. ¿Ah? Hay 3 frases. La primera FN funciona como sujeto. En rojo. El núcleo es, a ver, ¿de quién se está hablando? ¿Del papá, del vecino o de Alejandro? ¿De quién se está hablando? Del vecino. ¿Ah? El vecino sería el núcleo. Ahora, del papá es el MI. De Alejandro es otro MI. Hay 2 MIs. Tengo MI1. ¿Por qué son MIs? Porque empiezan con preposición. Cuando yo tengo el del, ¿no? Cuando tengo de, es una preposición. Y las frases preposicionales son modificadores. Él es un artículo. MD. Luego tenemos otra FN, ¿no? Que ya no es sujeto, no es el sujeto, es el que acompaña al verbo. Recuerden que el C siempre funciona como hoy, el núcleo. Y en el viernes
Él es el MD, el viernes es el núcleo. Ahí está. ¿Ya? Ahora, viendo esto, vamos a ver las clases de frases nominales. Tenemos frases nominales simples y compuestas. Las simples presentan solo un núcleo que pueden tener otros modificadores o no, pero siempre tienen un núcleo, ¿no? Muchos han leído las obras de Ciro Alegría. Muchos es el núcleo, es el pronombre. Las obras de Ciro Alegría, obras es el núcleo. ¿Ya? De Ciro Alegría es el MI. No importa los modificadores, importa el núcleo. El núcleo es obras. Carlos, coma vocativa, él se le está hablando. Forrarás estos 5 cuadros. Carlos es el núcleo y cuadernos es el otro núcleo. Estos 5 son sus determinantes, demostrativo y cuantificador numeral. No son el núcleo. Cuando es compuesta coordinada, cuando podemos observar que hay más de un núcleo y que están enlazados por un tipo de conjunción coordinante. Compraremos naranjas, manzanas, uvas y piñas. ¿Cuál es el objeto comprado? Naranjas, manzanas, uvas y piñas. El objeto comprado son 4 cosas. Ahí están los 4 núcleos. Preparan jugos y ensaladas de fruta. El núcleo es jugos y ensalada. De fruta es modificador de ensalada. Es una es una frase preposicional. Hay 2 núcleos. ¿Ya? Y cuando hay 2 núcleos se van a denominar compuestas. Tenemos además la frase nominal incompleja y compleja. ¿Cuándo es incompleja? Cuando no presenta MI, o también llamado modificador indirecto. Es decir, no tiene aposición, no tiene frase preposicional, no hay proposición subordinada adjetiva. En cambio, las complejas sí lo presentan. Disculpe. Las complejas sí presentan proposiciones subordinadas adjetivas, frases preposicionales o de repente aposiciones. Vamos a ver las incomplejas, ¿sí? El huayno, huancaíno es una expresión cultural. La FN sujeto del cual se habla es el huayno huancaíno. Y tenemos otra FN que es su atributo. Es la definición. ¿Qué es el huayno huancaíno? Respuesta, una expresión cultural. Es el atributo. Hay 2 FNs, una de sujeto y otra de atributo. En el sujeto vemos que el núcleo huayno está siendo modificado por el artículo el y por el adjetivo gentilicio huancaíno. Mientras que en el atributo, el sustantivo expresión, que es el núcleo, está modificado por el determinante una y el adjetivo cultural. En el segundo ejemplo, Mariana visitará un lugar turístico hermoso. Vemos 2 frases nominales. El sujeto Mariana, que concuerda con el verbo, porque decimos quién visitará, ella, está en tercera persona del singular, igual que el verbo, tercera persona singular. ¿Sí? Y tenemos el objeto directo, ¿no? ¿Qué visitará? Un lugar turístico. Es el objeto visitado. Es el OD. Núcleo, lugar. Modificador directo determinante. Un modificador directo adjetivo turístico y hermoso. Luego tenemos las FNs complejas, como los cuadros que se exhibieron serán exportados. El sujeto es que serán exportados los cuadros que se exhibieron. Es un sujeto pasivo, porque aparece en una pasiva, ¿no? Ahora, este sujeto tiene como núcleo los cuadros serán exportados, pero además tiene un modificador directo que es un artículo los y un modificador indirecto que se trata de una subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque tiene un relativo, un pronombre relativo. Recuerden que el pronombre relativo está relacionando el nombre con el verbo. El nombre sería cuadros y el verbo exhibieron. Ahí está, este es un relativo, así que es subordinada, es MI. C es otro pronombre, ¿sí? Y no hay problema, en una FN tú puedes tener un nombre y un pronombre, un nombre y otro nombre. Pero el núcleo solo va a ser, ¿sí? Los árboles de la pradera reverdecen en esta estación. ¿Qué reverdecen en esta estación? Los árboles de la pradera, núcleo. FN, y el núcleo sería árboles. Los, un modificador directo porque es su artículo, y de la pradera es un modificador indirecto porque es la frase preposicional que empieza con D.
El núcleo es los árboles, no es de la pradera. De la pradera solo es un modificador indirecto. Edson Arantes Pelé falleció en el año 2022 o 2022. ¿Quién falleció en el año 2022? Edson Arantes Pelé. No podemos ver el nombre propio. Edson Arantes es el núcleo y hay una posición Pelé, que sería su denominación más común, que sirve como una posición, está entre comas porque la posición explica el nombre y es un modificador indirecto. En conclusión, los modificadores indirectos son aposiciones, frases preposicionales y proposiciones subordinadas relativas o también llamadas adjetivas. Ahora, cuando ustedes resuelvan las preguntas, traten de guiarse de estas oraciones, aprendan estas oraciones porque su estructura les va a ayudar a ustedes que reconozcan las clases de frase nominal, ¿sí? Entonces, toman una captura y pasamos al siguiente ejercicio de aplicación, donde debemos encontrar las frases, las clases de las frases nominales. Entonces, veamos. Ahí se está mostrando. La universidad donde estudian sus hijos es prestigiosa. El sujeto es la universidad donde estudian sus hijos. Vamos a ver qué tipo de frase nominal es este, ¿sí? Elías, el abogado, y la fiscal se contradijeron en la audiencia. Pedro había sido rechazada la propuesta que presentaste, la prueba que presentaste. Me asombra la descollante y exitosa carrera del médico. Y Carolina, Karol G, es una cantante colombiana famosa. Vamos a identificar las frases, las clases de las FNs para luego pasar a la función sintáctica. Ahí está. Ahí lo estoy proyectando. Les voy a dar un minuto mientras traigo un vasito de agua para empezar a otorgar ahora. Y continuamos en un minutito, ¿sí? Léanlo y digan qué podrían responder a este. A ver, muchachos, vamos a responder a la pregunta que teníamos por aquí, el ejercicio de aplicación número 3, que consistía en ver las clases de frases nominales, ¿no? Para ello, muchachos, es importante que ustedes sepan las funciones, ¿no?, de cada una de estas palabras, ¿no? Entonces voy a empezar, eso que lo voy a sacar y voy a escribir al costado. Ya, vamos a ver. La universidad donde estudian sus hijos es prestigiosa. ¿De qué se está hablando? De universidad. Universidad es el núcleo, ¿no? Entonces, la es modificador directo. Vamos a quitarle la viñeta de... La es el modificador directo. Universidad es el núcleo. Y donde estudian sus hijos, este donde es un relativo, porque me está relacionando tanto un verbo como un nombre.
¿Ya? Con un nombre. Ahí está, se le puede cambiar de lugar. Ambos. Así que esta es una proposición subordinada y sería un MI, ¿sí? Funcionaría como MI. Entonces, proposición subordinada, adjetiva, también llamada relativa. Ahí nomás lo ponemos. ¿Ya? Y es el sujeto, ¿no? La función que tiene es el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es de quien yo hablo. ¿Qué es prestigiosa? La universidad donde estudia el sujeto. Vamos a ver la siguiente. Dice Elías, el abogado y la fiscal, donde se contradijeron en la audiencia. Sujeto, ¿quiénes se contradijeron en la audiencia? Elías, el abogado y la fiscal. ¿Ya? El abogado y la fiscal se contradicen, ¿no? Claro. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Elías es el núcleo, el abogado es, ¿quién es Elías? Puede ser el abogado, qué sé yo, el juez, no sé, ¿no? El abogado es la posición, es el MI, la frase, la positiva. Vamos a ponerle un punto, vamos a indicar que es una abreviación, ahí no se puede escribir. Y tenemos otro núcleo, el otro núcleo es la fiscal, ¿no? Y la sería su MD. Vamos a ponerlo un poquito más aquí para que se note. Hay dos núcleos. ¿Cuáles son los dos núcleos? Elías, el primero, ¿no? Y la fiscal, la palabra fiscal, el segundo, y dos núcleos. ¿Ok? Entonces, como tenemos dos núcleos, va a ser compuesta. Va a ser una FN compuesta por tener dos núcleos. Y como sí tiene MI, va a ser complejo. ¿Ah? Como sí tiene MI, va a ser llamada compleja. En la otra, la anterior, como solo aparece un núcleo, va a ser simple. Va a ser simple. Como sí tiene MI, ¿no? Va a ser compleja. ¿Ya? Si tiene un núcleo es simple, tiene dos es compuesto. Si tiene MI, complejo. Si no lo tiene, incomplejo. Vamos a ver la siguiente. Pedro había sido rechazada la prueba que presentaste. ¿Qué había sido rechazada? La prueba que presentaste, sujeto. ¿Ya? Ahora, en la prueba tenemos la siguiente estructura. La SMD, prueba es el núcleo que presentaste, es el MI. ¿Por qué es el MI? Porque tienes nuevamente un relativo que está relacionando, ¿no? Relaciona el sustantivo prueba con el verbo presentaste. Por lo tanto, es una subordinada adjetiva, ¿no? Este MI es una proposición subordinada adjetiva. En la siguiente, me asombra la descolla. La es modificador directo. Descollante es el adjetivo, por lo tanto también es modificador directo. Exitosa también es adjetivo, también es modificador directo. Carrera es el núcleo y del médico es el MI. ¿Por qué del médico es MI? Porque es una frase preposicional. Una frase preposicional. Y la última, Carolina, Karol G es una cantante sujeto, donde Carolina es el núcleo y Karol G es la posición, ¿no? Y como esa posición es MI, ser MI tendríamos una frase apositiva. Bien, ahora, ya que tengo la estructura, voy a poder decir qué tipo de FN es. ¿No? Vamos a ponerlo aquí. Ya, acá se ha cambiado la letra. Vamos a ver si es que se puede cambiar. Ah, ya no se puede. Bien. ¿Sí? Como tiene un núcleo, la C sería simple.
salen dos veces. FN es simple, ya que solo tiene un núcleo. Como tiene MI, es complejo. En la siguiente, veamos, la siguiente. En la D, ¿no? Que ahora le estoy cambiando de letra, si no, no se va a entender el orden. La D tiene un solo núcleo y tiene MI, así como la anterior va a ser simple. Y a la vez compleja. Y la última es también simple y compleja. ¿Ya? Tenemos ahí simple y compleja. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente punto. Esto lo voy a subir un poco, ¿se podrá? Ahí está. Ya, tómenle captura, muchachos, y pasamos al siguiente apartado, que son las funciones sintácticas. Ahí estamos, ¿sí? ¿Cómo reconocer un FN cuando la pregunta es cuántas FN hay, no cuando nos dicen cuántos sustantivos hay? Vamos a reconocer las frases por su función sintáctica. El vocativo es la función de una frase nominal que hace referencia al receptor, ¿no? Designa al que interactúa con el emisor. ¿Quién interactúa con el emisor? El receptor. El vocativo designa al receptor. El sujeto es el tema de la predicación, es el tema de quien se habla. Muchas veces, o sea, se reconoce por la pregunta quién más verbo o qué más verbo, porque concuerda en número y persona con el verbo. Entonces, no hay que confundir el sujeto y vocativo, ¿no? A veces ese es el error, a veces hay alumnos que confunden el sujeto con el vocativo. Por ejemplo, suba al octavo piso alumno, alumno es vocativo, no es sujeto. El sujeto sería usted, está tácito. Recojan socios sus carnés, el sujeto es ustedes, socios es el vocativo, sujeto tácito. El sujeto, en el ejemplo, Alberto viajará a Italia. ¿Quién viajará a Italia? Alberto. La pregunta para reconocer al sujeto es ¿quién? ¿Quién viajará? Alberto. Concuerda en número. Alberto singular viajará singular. Alberto es tercera persona, viajará está en tercera persona. Le fascina la música criolla. ¿Qué le fascina? La música criolla. Concuerda con el verbo. Fascina es tercera persona. Le fascina, tercera persona. La música criolla, tercera persona. El complemento puede ser, la función de complemento de la frase nominal puede aparecer en el predicado. No siempre la frase nominal aparece en el sujeto. Hay frases nominales que aparecen como atributos, como des. Como atributos dentro de, complementan al verbo copulativo ser, estar o parecer. Puede estar en pasado, en presente, en futuro. Cuando el verbo ser está en pasado, tengan cuidado, no lo vayan a confundir con el verbo ir, ¿no? Veamos el ejemplo. Leonardo fue, no es el verbo ir, es el verbo ser, en pasado. Que tengan cuidado. Leonardo fue un gran cantante. Un gran cantante es el atributo, ¿no? El atributo define al sustantivo, al sujeto, ¿no? Leonardo, defínelo. Es un cantante. Es ingeniero. Pasado, fue un gran cantante. ¿Sí? El atributo define al sujeto en pasado, presente o futuro. Pilar ha sido la administradora de Bata. La estoy definiendo, ¿no? La estoy caracterizando como la administradora. El atributo aparece siempre con el verbo ser, estar o parecer. Luego tenemos la función de objeto directo. Es el complemento inmediato del verbo transitivo. Luego reconozco colocándolo en participio. Si el verbo es escribir, yo pregunto cuál es el objeto escrito. Si es visitar, cuál es el objeto visitado. Y recuerden que el objeto en gramática alude a cualquier entidad, ya sean cosas, personas, animales. Elvis escribe ensayos. ¿Cuál es el objeto escrito? Ensayos. Visitó a los nietos. ¿Cuál es el objeto? Entre paréntesis, persona. También se refiere a persona. Visitado, los nietos. ¿Ya? Entonces ahí vemos que el objeto siempre va a ser el objeto que recibe la acción. Por ejemplo, saludé a mis alumnos por fiestas navideñas. ¿Cuál es el objeto saludado? Mis alumnos. ¿Ya? Va a ser el objeto directo.
Veamos ahora otras funciones, ¿no? Estamos viendo aquí la función de objeto indirecto, es el destinatario final de la acción verbal. Es el que recibe lo de muchas veces. Doné una laptop a Elvia. ¿Quién es el destinatario final? Elvia. Ella es la que va a recibir el OD. ¿Cuál es el objeto donado? La laptop. ¿No? Una laptop es el OD y el OI, ¿quién va a recibir ese OD? Sería Elvia. Me trajo un obsequio. ¿Cuál es el objeto traído? Un obsequio. ¿Para quién va a ir? ¿Quién es el destinatario final? Me. ¿Ya? Ahí estamos con el objeto directo y el indirecto. Se van a equivocar. Agente. Es la función que designa a la persona que realiza la acción en una oración pasiva. ¿Ya? La carta es el sujeto pasivo. Ella no realiza la acción. Es el sujeto de quien se habla, mas no realiza la acción. La carta fue escrita. Sería una pasiva. Tiene la fórmula de la pasiva. Fue escrita. Por Vicky. Por Vicky es el complemento agente. Esa canción, sujeto pasivo, había sido interpretada, fórmula de pasiva, por Víctor. Víctor es el agente. Recuerden que los agentes van encabezados por la palabra por, la preposición por. Circunstancial indica la circunstancia en que se realiza la acción verbal. Nos encontraremos el fin de semana. ¿Cuándo nos encontraremos el fin de semana? Circunstancial de tiempo. Viajaron a la ciudad de Vaticano, lugar, y etcétera. Bueno, vamos a ver las funciones de las frases nominales, ¿sí? Ahí se los dejo un minuto para que ustedes revisen y luego lo explico, ¿sí? Revísenlo, léanlo. Me pueden escribir, a ver, en la A, ¿cuáles serían la secuencia de las funciones? ¿Cuál sería esa secuencia? Ahí los leo y les explico en un minuto. Profesora, Sí, hijita, te escucho. disculpe, ¿podría regresar a las funciones de la A las frase nominal? funciones. Desde ahí, desde la primera parte. Ok. Ahora paso a la siguiente. Un ratito. A ver. Vamos a la siguiente, ahí está la última. Gracias, Miss. De nada, ahora sí, vamos a ver nuevamente. Vean, ahí son 5 oraciones, léanlo, intenten hacerlo y les explico en un minuto, ¿sí? Inténtenlo primero para que yo pueda absorber dudas y pasar a las preguntas del cuaderno.
A ver, chicos, vamos a desarrollar esta última pregunta, tratando de entender lo siguiente, queridos chicos. Las oraciones describen eventos. Después. Si quieres ahora, ya. Ya, chicos, a ver, como les estaba comentando, las oraciones describen situaciones y eventos. Y las palabras que describen los eventos son los verbos. En la oración A, coméntale a la supervisora los cambios necesarios. Es una persona que le está hablando a alguien y le está diciendo algo acerca de otra persona, ¿no? Le está diciendo, coméntale. Es como una oración imperativa, ¿no? ¿Ya? El verbo está acá, ¿no? Comenta, el verbo. Le está diciendo, oye, coméntale esto a tal persona, ¿no? ¿Cuál es el objeto comentado? El objeto comentado, lo que le va a comentar, lo que le va a decir, son los cambios que se necesitan. Ese es el objeto directo. ¿A quién le van a comentar? A la supervisora. ¿Ya? La supervisora, que incluso está repetido, ¿ya? Ese le se refiere a la supervisora, es lo mismo. ¿Ya? No estaba subrayado, yo lo acabo de subrayar, no estaba. Pero tanto le, coméntale a ella, a la supervisora, son objetos indirectos, ¿no? ¿Por qué objetos indirectos? Porque son los destinatarios finales. Ella es la que va a recibir lo que se va a decir. Así que tanto le como a la supervisora, ambas, son objeto indirecto. Y los cambios son objeto directo. En la siguiente, la demanda fue admitida por el juez de familia. Esta es una oración pasiva, ¿no? Esto en activa era el juez admitió la demanda. En pasiva, la demanda fue admitida por el juez. Es una pasiva. La demanda es el sujeto pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque concuerda con el verbo. ¿Qué fue admitida? La demanda. Es el sujeto pasivo. Por el juez es el complemento, porque está en el predicado. Cuando está en el predicado se llama complemento. Agente. Me los llevó a la plaza de armas, estimado Fernando. Ya, me los llevó a la plaza de armas. Voy a ir subrayando los verbos, porque hace un rato no subrayé, puedo admitir. Voy a subrayar los verbos. Llevó es el verbo. Llevar. ¿Cuál es el objeto llevado? Los. Y me, a mí. Yo soy el destinatario final. Así que como yo soy el destinatario final, soy el OI. Y me es el OD. A la plaza de armas es el circunstancial del lugar. Si me hubiesen subrayado, estimado Fernando, tendría que colocar, voy a subrayarlo, vocativo. Vocativo. ¿Ya? Y lo voy a adelantar porque está muy pegado. Ahí está. Ya. Por su graduación felicitaron a Iris, nuestra amiga. ¿Quién es el sujeto tácito? Ellos felicitaron. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto felicitado? Iris. ¿Ya? Entonces Iris sería el OD. ¿No? El objeto felicitado es la persona felicitada. ¿Quién es Iris? Como es humano le han puesto A, pero no te preocupes, ¿no? Iris sería el objeto directo, el objeto felicitado. Pero no es solamente Iris, Iris nuestra amiga, porque estoy aclarando quién es Iris, ¿no? Iris nuestra amiga es el OD. Y por su graduación es el circunstancial de causa. O sea, no la felicitan por cualquier cosa, sino por su graduación. Y Iris es el objeto directo. No es el OI. ¿Por qué no puede ser OI? Porque el OI es el que recibe el OD. Y así yo digo, le entregaron el diploma a Iris, ahí sí sería el OI, porque ella es el destinatario final, pero acá no dice eso. Ella es el objeto felicitado. Vamos a ver la siguiente. Clorinda Mato de Turner escribió la obra Ave sin nido. Sujeto, Clorinda Mato de Turner. ¿Sí? Sujeto. El objeto escrito, el objeto directo es la obra Ave sin nido. Ahí está. Hemos reconocido entonces las funciones sintácticas, siempre pensando en los verbos, que son muy importantes, para entender estas funciones. Tómenle una captura y pasamos a ver
las preguntas seleccionadas para esta semana, donde también voy a tener que explicar una por una y ya estamos, ¿no? Terminamos. Muchas gracias por su gentil atención, muchachos. Voy a dejar de compartir para empezar a compartir las preguntas de la semana. Ah, ahí estamos. Me parece que ahora sí estoy compartiendo. Ya, vamos a ver, ¿ya? Debo desarrollar las preguntas 1, 3, 8 y 9. Si ustedes consideran que hay alguna más que deba decirles, se las explico. Así que vamos a ver. Se ve, ¿no? Ya. La pregunta 1 consiste en relacionar los sustantivos subrayados con sus clases, ¿no? Por ejemplo, conocimiento, sonido, cañaveral y enjambre. Conocimiento, ya lo sabemos, pero sería pues un sustantivo abstracto, porque es una idea, ¿no? Sonido es un sustantivo concreto, porque se puede percibir por medio de del oído. Sonido es concreto. El sonido va a ser concreto porque podemos percibirlo. Cañaveral es el conjunto de cañas. Podemos también decir que es un colectivo y es un colectivo derivado de caña. Entonces, sí. Y la última, enjambre, es uno primitivo porque no tiene en su denominación eh, formas, ¿no? De la raíz más el sufijo para que digamos que es uno derivado. Entonces, la 1, la respuesta justa, correcta, es la D, ¿sí? Que tiene la secuencia 1D, 2A, 3, 3C y por último 4. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería D. Vamos a ver la 3, ¿no? Los pronombres son palabras que sustituyen sustantivos, ¿no? Y se clasifican en demostrativos, personales, relativos, interrogativos, etc., ¿no? Vamos a escribir la clase de pronombres. Dice sí, coma. Algunos habían mostrado mucha dedicación. Algunos, dice, algunos. Esto es un pronombre indefinido. Lo con minúsculas. El siguiente. Ana, aquella y esa son las ciudades turísticas más hermosas. Es un demostrativo, está diciéndonos el lugar, ¿no? Ya no nos da cantidades inexactas en el lugar. En la tercera, preguntó quiénes son los testigos. Pregunté quiénes. Este es un interrogativo indirecto, ¿no? Un interrogativo que se usa en preguntas indirectas. Esas revistas de derecho son suyas, posesivo. Y la última, no puedo. Salí de la hoja y no puedo escribir. Ahí está. La demanda la cual, ¿no? Ese cuál, cuyo, dónde, cómo son relativos. Están relacionando demanda, por ejemplo, que es el sustantivo, con el verbo admitió, ¿no? Relativo. Vamos a ver ahora la pregunta número 8 sobre la frase nominal compuesta, que tiene varios núcleos y nos dicen dónde hay frases nominales compuestas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es compuesta? Cuando tiene más de un núcleo. ¿Cuándo es compleja? Cuando tiene MI. ¿Sí? ¿Cuándo es incompleja? Cuando no hay MI. ¿Cuándo es simple? Cuando solo hay un núcleo. Entonces, la idea es que sepamos bien reconocer cuándo es un núcleo, cuándo es un MI, ¿no? Ahí están, tenemos 4 oraciones. Hubo mucha indignación por los maltratos a los perros y a los gatos.
Aquel niño bailarín lucía vistosos y coloridos adornos en su traje. Joselito Ruiz traía puesta una blanca y azul chaqueta de invierno. Y Julia, te deseo muchos éxitos y parabienes en tu vida profesional. ¿No? Entonces debemos identificar qué alternativa presenta frases compuestas, es decir, que presente dos núcleos, ¿sí? A ver, ustedes me van a comentar, a ver, háganlo y escriban en el chat cuál sería su propuesta. Los leo, ¿sí? Les doy un minutito. Ahí los leo. A ver, muchachos, una aclaración, ¿no? En la primera parte, en la número 1, debió haberse subrayado desde los maltratos, ¿ya? Pero bueno, ya, como no se ha subrayado, vamos a poner ahí los perros y los gatos. La respuesta sería la C, ¿no? La indignación fue por los maltratos, ¿no? Pero bueno, ya. La 1 y la 4 presentan dos núcleos. Vamos a ver la pregunta 9. Dentro de la oración cumplen las frases distintas funciones. Entonces vamos a ver. Santiago ha sido un famoso abogado penalista, ¿no? Santiago es una FN, no está subrayada, pero lo es sujeto. Un famoso abogado penalista es el atributo. ¿Por qué es un atributo? Porque define a Santiago. Ya, por ejemplo, Santiago, ¿tú quién eres? Ah, yo soy abogado, soy matemático, qué sé yo, soy padre. Muchas maneras de definirnos o definir a la gente. Una de las formas más prototípicas de definir al otro es por su profesión. Me parece que está definiendo por su profesión. Este es un atributo, ¿sí? Un famoso abogado penalista es un atributo. Así que vamos a escribirlo aquí. Es un atributo. Si queremos ir más allá, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que el núcleo es abogado, el sustantivo del núcleo. Y que famoso y penalista son los adjetivos, es decir, son los modificadores directos. Y que un es el artículo indefinido, por lo tanto también es un MD, modificador directo. ¿Ya? Pero eso si queremos ir más allá. Acá la pregunta no es esa, sino la función sintáctica. Sujeto, atributo, de, etc. Vamos a ver la siguiente. En el centro campestre se realizó la ceremonia. El sujeto, la ceremonia, ¿no? Tenemos luego un OI, se realizó, que sería el verbo, y tenemos el circunstancial del lugar en el centro campestre. ¿Ya? Ahora, dentro de ese, en el centro campestre aparece la FN, el centro campestre, sería el circunstancial del lugar. El núcleo, centro, adjetivo, campestre.
el centro campestre, que está dentro de la AFPREP en el centro campestre, es el circunstancial del lugar. ¿Ya? Pero hay más frases nominales. Está C, está la ceremonia. En la C, sí, ya se cayeron las hojas secas de ese árbol. C es el oí, se cayeron, C es el oí. No está subrayado, pero hay que mencionarlo de todas maneras, un FN. Las hojas secas de ese árbol es el sujeto, ellas son las que se caen, ¿ya? Ellas son el sujeto, ¿no? No sé, pues así, ¿no? Como caerse, las que se caen, las que sufren esa acción son las hojas, sujeto. Las hojas del árbol y demás es el sujeto. Ahí. Ahora sí, sujeto. No es activo, porque uno no activamente, no es pasivo, se le dice sujeto medio, medio pasivo a veces, ¿no? Ya, pero bueno, no hay problema. El núcleo es hojas, secas es su adjetivo, y de ese árbol, su MI es una una frase preposicional que modifica hojas. Las es un modificador directo, obviamente, porque es el artículo. Usar la siguiente. Pilar entregó los donativos a los damnificados. Sujeto, Pilar, hay un FN. Los donativos, objeto directo, o sea, el objeto entregado. Ahí hay otra FN, ahí van dos FN, se lo de. Y la tercera, a los damnificados, que es los damnificados, se lo oí porque reciben directamente la acción, ¿no? Son el destinatario final. El objeto que recibe directamente la acción es donativo, ¿no? Son el objeto entregado. Los damnificados, que es lo que está subrayado, es el OI, el objeto indirecto. Y la última, el auto lo lavaron con mucho cuidado y esmero. A ver, esa se la dejo a ustedes. ¿Qué creen que es el auto? ¿Qué función cumple el sustantivo auto? Y vamos a ver si es que hay otra FN o no hay. De repente sí hay. ¿Qué función cumple? A ver, se las dejo a ustedes. Escríbanme en el chat, ¿sí? Les doy un minutito. A ver, muchachos. ¿Quiénes lo lavaron? Ellos. Sujeto tácito. No sabemos quiénes son. ¿Cuál es el objeto lavado? El auto. Otro objeto lavado, lo, porque a veces tú puedes repetir el OD. Mire, el lo que está acá, pero voy a subrayar. No está subrayado, pero lo voy a subrayar. También es el OD. ¿Ya? O sea, pueden aparecer dos ODs y dos OIs, no hay ningún problema. Pueden aparecer dos OIs. Con mucho cuidado, ¿no? Ese con mucho cuidado y esmero, ¿ya? Es una frase preposicional. ¿Pero qué contiene? Esta frase preposicional contiene una FN, que sería mucho cuidado y esmero. Igual pasa en el centro campestre. Esta frase preposicional contiene una FN. Mucho cuidado y esmero sería complemento, si estuviese subrayado, ¿no? Sería circunstancial de modo. ¿Sí? Bueno, pero no está, solo lo estoy dando de manera adicional para que ustedes puedan practicar. Chicos, les sugiero, les recomiendo, ¿no? Que ustedes desarrollen las otras preguntas que yo en esta oportunidad no he desarrollado, porque hay que, a partir, ¿no? de estas semanas, hay que leer atentamente cada una de las preguntas y resolverlas. Y si ustedes pueden asistir a consultas académicas, sería genial, porque así sus profesoras o profesores les podrían orientar, ¿ya? Entonces, bueno,
Háganlo y nos vemos la siguiente semana. Les envío un fuerte abrazo. Reciban de la mejor manera el próximo año. Esperemos que sea nuestro año, el de todos. Sea mucho mejor a este que se va. Y bueno, ya nos estamos encontrando en unos días. Cuídense y que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos.